repito, yo soy Leticia Mendoza, soy enfermera del equipo de la UCI pediátrica del Hospital López Lima, que se abrió recientemente el año pasado, en abril. Comenzamos una terapia totalmente nueva, única en el sistema público. La otra terapia pediátrica que tiene Río Negro es en Bariloche, ¿sí? Después tenemos acá terapias, pero son a nivel privado. Bueno, el tema que me convocaron es hablar justamente sobre la vía aérea, pero en el paciente pediátrico, ¿sí? Porque no es lo mismo que en el adulto. Así que vamos a ver un poco las diferencias y el manejo. Para el paciente pediátrico, la estabilización de la vía aérea es fundamental, es una prioridad en la atención del paciente, independientemente de lo que originó su falla. La insuficiencia respiratoria puede llevar a la falla cardiopulmonar, o sea, es la instancia previa al paro cardíaco, la falla respiratoria, salvo que el paciente tenga alguna patología cardíaca. Y es fundamental reconocer los signos y síntomas a tiempo de la falla respiratoria. Vamos a hablar un poco de las principales diferencias anatómicas y fisiológicas que hay entre un niño y un adulto. Yo de acá voy a hablar del niño a partir del mes de vida hasta los 14 años, ¿sí? Del lactante vamos a hablar en otra instancia, ya del recién nacido, digamos. En los lactantes menores, la lengua es proporcionalmente más grande, ocupa casi el 90% de la cavidad bucal. La laringe se encuentra en una posición anterior y más cefálica, o sea, más arriba. La epiglotis es más grande y laxa. El diámetro de la vía aérea es significativamente menor y está más vascularizada. Esto que me lleva de que la vía aérea del lactante y del niño se obstruya más fácilmente que del adulto, ¿sí? Ya sea por la lengua, porque como dijo Mónica, en el adulto relaja, la lengua se va hacia atrás y se obstruye completamente la vía aérea. Por edema, al ser la vía aérea también es más corta y las cuerdas vocales resultan difíciles de visualizar a la hora de la intubación endotraqueal. Esto lleva a que a veces, si el personal no está capacitado a la intubación endotraqueal, nosotros sepamos usar los dispositivos para mantener la vía aérea permeable y sostenerla, y no es necesario la intubación endotraqueal hasta que llegue personal competente, ¿sí? A veces, en el afán de querer meter un tubo endotraqueal, terminamos lesionando y el paciente termina haciendo o maniobras, reflejos vagales, o bradicardia y llega al paro, y esto se puede evitar con los dispositivos que ya vamos a ver, ¿sí? Son muy parecidos a los del adulto. Acá vemos una radiografía, no me anda el puntero por eso. En la primera vemos dónde se encuentra la laringe, y en la segunda en el niño. Ven cómo está mucho más cefálica, lo que les decía, y además en la figura de abajo vemos cómo el diámetro en el adulto es más cilíndrica y en el niño tiene forma de embudo. En menores de 8 años esta diferencia permite la intubación con cánula sin globo, con el sello fisiológico que ejerce el cardiólogo cricoide, ¿sí? Esto vamos a ver después para la elección del tubo endotraqueal. Acá vemos la diferencia en el diámetro. En el niño es de 5 milímetros, mientras que en el adulto es de 10. Y el edema, cuando un niño tiene edema, disminuye la luz casi un 64%. ¿Ven la diferencia? Cuando el niño tiene edema, tiene un poco de congestión, cómo se disminuye la luz, y esto lleva a la insuficiencia respiratoria. La longitud del árbol traqueal va creciendo a medida de que el niño va creciendo. Empezamos con una longitud de 4 centímetros nada más, hasta más o menos de los 12 años, que es de 9 centímetros,
y en los adultos llega a 10-12 centímetros. Esto lo que tenemos que reconocer es para ver dónde va a quedar ubicado el tubo endotraqueal, ¿sí? Estas son las grandes diferencias y por qué a cierta edad va a ir a cierta altura o según el tamaño del tubo va a ir a cierta altura, y no es lo mismo un chico de 1 año que uno de 12 años, ¿sí? Va creciendo el tamaño de la laringe. Otra diferencia, el tórax es más laxo debido a la inmadurez de la caja torácica. Es frecuente la fatiga debido al poco desarrollo de la musculatura abdominal. Vamos a ver el niño que utiliza los músculos accesorios, apenas tiene un poco de dificultad respiratoria. El abdomen es más grande y en los niños pequeños, lo cual disminuye la capacidad torácica. Y las particularidades anatómicas, todo esto que venimos hablando, hacen que el consumo de oxígeno sea mayor. Como bien decía Mónica, en el adulto el consumo de oxígeno de 2 a 3 litros, y fíjense que en el neonato se duplica y en el niño es de 3 a 4 litros. Esto que hablé recién, la diferencia en el consumo de oxígeno, nos va a servir a la hora de elegir una bolsa de reanimación, porque es importante el tamaño, ¿sí? No es lo mismo ventilar a un chico con una bolsa de adulto que a un neonato, ¿sí? Por eso están los diferentes tipos de bolsas de reanimación. Vamos a hablar un poco del manejo de la vía aérea. Las técnicas básicas de apertura es muy similar en el adulto. Lo que tenemos que primero es posicionar al niño, la cabeza en la línea media con la maniobra de extensión y elevación del mentón o la maniobra de percusión de la mandíbula. Esto lo vamos a ver después con el muñeco. Obviamente no vamos a hacer la extensión si el chico sufrió un trauma, igual que en el adulto. Y esta posición de olfateo abre la vía aérea del niño que se encuentra inconsciente. Acá vemos otra diferencia con el adulto, que el niño tiene el occipucio más grande. La primera figura, la A, vemos al niño que no tiene ninguna almohadilla por debajo de la cabeza y ven cómo se cierra la vía aérea, no se alinea. Y en la figura C, con la hiperextensión o la extensión media, cómo se va abriendo la vía aérea. En los lactantes más pequeños se puede colocar un rollo de sábana por debajo de los hombros para poder abrir la vía aérea. Esta es la maniobra de elevación del mentón, con las 2 manos sobre el hueso del maxilar, traccionamos la mandíbula hacia adelante y abrimos la boca. Esta maniobra nos permite visualizar la cavidad oral y si tiene presencias de vómito o secreciones, que es lo que vamos a aspirar. El paciente, el niño que tiene compromiso de la vía aérea, podemos manejarlo con un aporte de oxígeno y una adecuada vía aérea, pero a veces necesitamos dispositivos, ¿sí? Porque no vamos a estar sosteniendo el mentón todo el tiempo. Se utiliza la cánula laringia, pero solamente si está comprometido el nivel de conciencia, o si el paciente está despierto o semiconsciente, se puede utilizar la nasofaringia. Acá tenemos las cánulas laringias que vienen también por color y por tamaño, y la diferencia con el adulto es que en el niño menor de 3 años se puede bajar la lengua con un bajalenguas y se coloca la cánula laringia, así como se presenta, con la concavidad hacia abajo, y se introduce la cánula. En los mayores de 3 años ya se utiliza la misma técnica del adulto, se gira la cánula, se introduce y después se gira de nuevo 180 grados. Esa es la diferencia, digamos, con el niño. La nasofaringia
Si bien es cómoda, pero la realidad es que en ningún servicio tenemos, por lo menos yo donde he estado, tenemos estas cánulas nasofaringias. Como la edad etaria del niño abarca mucho, desde el niño hasta el de 14 años, hay que tener diferentes tamaños y eso dificulta también tener el tamaño adecuado. Para la elección del tamaño se pide desde la nariz hasta el lóbulo de la oreja, se lubrica y se coloca la cánula hasta que llega, como bien dijo Mónica, que se abrís la boca y se ve por detrás de la glotis la punta de la cánula. A este paciente le vamos a suministrar oxígeno. ¿Y de qué forma? Una premisa general es que todo paciente pediátrico que nos ingresa con una insuficiencia respiratoria, en shock, inconsciente, se debe administrar oxígeno al 100%. Abrir la vía aérea y mantener la permeabilidad de la vía aérea. No perdemos tiempo buscando otros dispositivos. Tenemos conectado siempre una máscara que brinde oxígeno al 100% y esa es la que vamos a utilizar. Después, en la evaluación, vamos a ver si requiere un sostén de la vía aérea o si ventila por sí solo, si vamos a disminuir la FiO2. Pero todo paciente que nos ingresa pediátrico vamos a utilizar oxígeno al 100%. No quiero ser muy repetitiva, están los sistemas de bajo flujo que ya los nombró Mónica, la cánula nasal, la máscara simple y la máscara de reservorio que ya la describieron muy bien. Esta es la de no reinhalación, con sus válvulas, tiene que estar conectada a un flujómetro, a una fuente de oxígeno. Para utilizar esta máscara no podemos usar menos de 6 litros de flujo de oxígeno. Ya si el paciente vemos que sobresatura, o sea que tiene una saturación por arriba del 98% y tenemos que disminuir la FiO2, yo a esta máscara no le puedo bajar el flujo a menos de 6. Ya tengo que recurrir a una que entregue menos FiO2. Los dispositivos de alto flujo, bueno, la máscara Venturi que entrega FiO2 dependiendo del dispositivo, y está muy en auge utilizar las cánulas de alto flujo, que son el sistema CAFO, que son unas cánulas nasales muy similares a la cánula nasal de bajo flujo, que va conectada a una fuente de humidificación y un calentador de oxígeno, tiene un sistema cerrado de humidificación, que se utiliza agua destilada, tiene un regulador de oxígeno y va hacia la fuente de oxígeno. Estas cánulas se pueden utilizar vienen en 4 tamaños, para prematuro, neonatal, infante y pediátrico, vienen de distintos colores y la verdad que es un sistema muy cómodo para el chico. La mejora se ve a los 30 minutos. Si ya a los 60 no hay mejora de la dificultad respiratoria, ya se recurre a otro sistema y permite que el chico se mueva libremente, la mamá lo pueda tomar en brazos, es muy cómodo, permite que coma. Está muy en auge para el tratamiento de las bronquiolitis y de las neumonías en las etapas iniciales. Acá tenemos la máscara de Venturi. Y como sistema de alto flujo, para pacientes que no tienen una ventilación espontánea, ya usamos la máscara y la bolsa de reanimación. Vienen de diferentes tamaños, tenemos la neonatal de 250 milímetros de oxígeno, tenemos la pediátrica que más o menos de 450 a 500 y ya la de adulto que se utiliza a partir de los 8 años, se puede utilizar la de adulto que es de 1000 a 1500 litros.
Para el manejo avanzado de la vía aérea en pediatría, es indicación de intubación endotraqueal, el paro respiratorio, el paro cardiorrespiratorio, la insuficiencia respiratoria, el Glasgow menor a 8 y la inestabilidad hemodinámica. ¿Qué necesitamos para la intubación? Primero, organizarnos, ¿sí? Preparar el equipo, definir bien cada rol que va a tener cada participante, definir quién se va a ocupar de la vía aérea, definir quién se va a ocupar del masaje en caso necesario, definir quién se va a ocupar de las drogas. Necesitamos mínimo 3 operadores, si tenemos más mejor. Y vamos a necesitar monitoreo y medicación. Acá tenemos el equipamiento necesario, como la fuente de oxígeno, un monitor, por lo menos un saturómetro, la bolsa de reanimación con la máscara adecuada según la edad, la sonda de aspiración de fauces, un mandril. A veces hay marcas de tubos endotraqueales que son muy flexibles y cuando uno quiere introducir a la vía aérea se doblan, entonces hay que tener un mandril a mano. Las ramas del laringoscopio del tamaño adecuado. Generalmente en el lactante menor, en los menores de 3 años, se prefiere las ramas rectas. Ya en los niños mayores se puede utilizar la rama curva, pero eso va a depender de la habilidad del que coloque el tubo endotraqueal. Vamos a necesitar cinta para fijar el tubo endotraqueal, el tamaño del tubo según la edad, una sonda nasogástrica para evitar la distensibilidad gástrica y el vómito, el detector el capnógrafo, el detector de CO2 si se tiene, y las drogas para intubación ya con la dilución. La elección del tamaño del tubo va a depender de la edad del paciente. Una fórmula básica que se tienen que saber de memoria es: para el tubo sin balón es la edad del niño dividido 4 más 4, y si el tubo es con balón se suma en vez de 4, 3,5. Cuando la elección del tubo es con balón, antes de introducirlo tenemos que verificar que el balón funcione, ¿sí? Porque si está pinchado no va a cumplir ninguna función el balón. Entonces, sin tocar el tubo, vamos a abrir el paquete, vamos con una jeringa a probar con la válvula de Cuff, ¿sí? Inflar y después desinflar totalmente. ¿Y dónde vamos a fijar ese tubo? La regla general es que es el número de tubo por 3. Si tenemos un tubo 4 por 3, 12, 12 va a ser en la comisura labial donde queda ubicado el tubo. ¿Qué pasa en el pediátrico? A veces tiene mucho edema en la vía aérea y se tiene que colocar un tubo de menor tamaño. Entonces ya esta regla sería media relativa, porque si hacemos tubo por 3 y el tubo es más chico, nos puede quedar por sobre la carina y el chico en algún momento despertarse, o en la movilización para hacer radiografía o para hacer el traslado se nos puede estubar. Entonces, si vemos que el tubo es más chico que el que le corresponde para la edad, introduciría yo 1 centímetro si necesitamos trasladar al paciente, ¿sí? Una vez que se comprueba por placa la posición de tubo, ahí fijamos si realmente está muy metido o no. Igualmente tenemos que auscultar que entre buena entrada de aire bilateral. Si escuchamos menos ruido en la entrada del pulmón izquierdo, es que el tubo se fue hacia el derecho, entonces ahí vamos retirando de a medio centímetro y vamos auscultando. Una vez que ya tenemos la auscultación bilateral adecuada, fijamos ahí el tubo. Las técnicas de fijación, cada hospital con su librito. Acá en el Hospital López Lima, la verdad que aprendí en el servicio de neonatología, que después lo vamos a ver, una técnica de fijación con lino que está muy buena, porque la verdad que se sostiene muy bien el tubo. Y utilizamos cinta de seda porque no tenemos la cinta IPAFIX. ¿Qué fármacos vamos a preparar para la secuencia de intubación rápida? Midazolam, fentanilo son lo que
generalmente tenemos más a mano y lo que más se utiliza. Ketamina y becuronio. La ketamina se puede utilizar previo. El becuronio tenemos que tener ya la vía aérea asegurada para utilizar un becuronio, pues ya es un paralizante. Y la atropina se utiliza para prevenir el reflejo vagal y que el paciente no nos haga una bradicardia. La forma más fácil de dilución, tenemos que midazolam, que viene la ampolla de 5 miligramos por mililitro. Si yo llevo 1 centímetro más 4, nos va a quedar una relación de 1 miligramo a mililitro. Entonces, si nos indican hacerle 3 miligramos de midazolam, ya vamos a saber que es 3 centímetros. Nos va a servir mucho para hacer las cuentas mentalmente y no tener que recurrir a la calculadora. El fentanilo, que viene de 50 gamas por mililitro, si hacemos de la dilución 1 más 4, nos quedan 10 gamas por mililitro. Nos dicen hacerle 30 gamas y vamos a aplicar 3 centímetros. La ketamina viene de 50 miligramos por mililitro. Yo también hago la dilución 1 más 4, así me quedan 10 miligramos por mililitro. Bueno, la atropina se utiliza igual que la adrenalina, de 1 más 9. Y el becuronio viene en un frasco ampolla para diluir, viene de 10 miligramos, se diluye con 10 centímetros de agua destilado fisiológico y nos queda una relación de 1 miligramo por mililitro. Los cuidados de enfermería durante la intubación. Primero que nada, alguien tiene que informar a la familia, ¿sí? Porque es una situación de estrés. Imagínense para nosotros, imagínense para la familia. La familia tiene que saber que corre riesgo su vida, porque en medio de la intubación nos puede hacer un paro y el chico puede no salir y no podemos salir y decirle a la mamá, así de sopetón, lo trajiste vivo y ya se murió. Hoy en día se utiliza mucho la presencia de la familia, por más que sea muy chocante, pero a veces si los padres te dejan trabajar, que la familia esté presente, que veas el esfuerzo que hiciste para sacar adelante a su hijo, a veces es más reconfortante que salir de la nada y decir que el chico se murió, ¿sí? O que está intubado y que lo vea todo lleno de cables, todo lleno de tubos. Pueden ocurrir complicaciones como un barotrauma que necesite un drenaje pleural y va a caer en la desesperación, capaz que de querer sacarle todo, si no entiende de que todo lo que hicimos es para ayudarle, ¿sí? Me pasó una situación particular que la familia, un paciente que necesitaba oxígeno, la familia me lo sacaba porque me decía que no podía respirar bien con eso, ¿sí? Entonces es importante informar a la familia. Siempre alguien salir y decir, mira, el chico está grave, tu hijo está grave, corre riesgo de su vida, vamos a tratar de hacer todo lo que sea necesario, colocar tubos endotraqueales, todo y explicarles, ¿sí? Para que no sea tan chocante después cuando lo vean. Nuestra terapia es una terapia abierta, así que generalmente si la familia quiere está presente durante los procedimientos. Tenemos que tener en claro los roles, la comunicación tiene que ser clara y concisa. Tenemos que identificar, el que está encargado de la ventilación se puede rotar por ahí con el que está haciendo masaje, ¿sí? Para evitar la fatiga. El que está encargado de medicación tiene que tener la medicación preparada, las jeringas identificadas, y una vez que administró la medicación tiene que informar al que esté a cargo de la situación, el líder, ya sea médico, ya sea enfermero, que administró la medicación, ¿sí? Tiene que, es como si a vos te indican, hacele 10 miligramos midazolam, uno va a administrar el midazolam y dice en voz alta, administré el midazolam, ¿sí? Eso tiene que quedar bien en claro, porque si no siempre queda en la duda, si pasó, si no pasó, capaz que me lo indicaron y el médico que va a intubar o quien vaya a intubar piensa que ya pasó la medicación y realmente no pasó, está el chico despierto y podemos lesionarlo, ¿sí? Preparar todo el material para la intubación. Tenemos que tener la unidad mínimo con una bolsa de reanimación
y una máscara conectada a la fuente de oxígeno. El monitor y la máscara según la edad. Después vamos a tener un carro de paro donde pueden estar las drogas, los tubos, la cinta, todo lo que más se necesite. La aspiración, así como viene, no la corten y traten de enganchar una sonda más pequeña. Generalmente con la misma aspiración, así como viene entera, uno puede aspirar tranquilamente la boca. Necesitamos el monitoreo del paciente, mínimo un saturómetro, conectar los electrodos, nos pueden hacer arritmia, nos puede hacer un paro y no nos vamos a dar cuenta. Se nos puede hipotensar el chico con las drogas, así que también es importante tenerle el manguito puesto y programar que tome, no sé, cada 15 minutos, cada 5 minutos, cada vez que sea necesario. Verificar el correcto funcionamiento de todo material. Ha pasado que están visualizando ya las cuerdas vocales, todo para introducir el tubo y se apagó el laringo porque se quedó sin pilas o no tiene la adecuada luz. No sé, el oxígeno justo se cortó y no tenemos fuente de oxígeno. La máscara no es adecuada. Hay unas máscaras que son siliconadas, que son redondas, que a veces son muy incómodas para utilizar. Tenemos que tener una máscara anatómica, tener todo preparado. Asistir al operador que realiza la maniobra de intubación, ya sea médico, anestesista. Nosotros, si bien no podemos intubar, pero podemos colocar otros dispositivos. Administrar las drogas, fijar el tubo, aspirar las secreciones de ser necesario y por último acondicionar al paciente y el monitoreo de signos vitales y monitoreo continuo. Bueno, esto es todo lo que con respecto a la vía aérea del paciente pediátrico.